Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Agenda Desafío 100 días. Estamos ya terminando este ciclo cuando mañana se cumplen oficialmente los 100 primeros días de gobierno del segundo mandato de Michelle Bachelet. Queremos ir con el conteo oficial en que vamos recordándoles cuántas de las medidas se encuentran cumplidas. Bueno, oficialmente ya se encuentran cumplidas 45 de 50 medidas concretadas. Esto equivale a un 90% de promesas cumplidas. Hoy fue el envío del proyecto de ley que crea 2 nuevas universidades públicas regionales en Aysén y en O'Higgins. Y como les decíamos, todavía quedan iniciativas que no han sido cumplidas y que tienen que ver respecto de los pueblos indígenas y también de la cultura. Pero vamos a presentarles cuál va a ser el panel con el cual vamos a estar discutiendo en este penúltimo programa de Agenda Desafío 100 días. Vamos a presentar a Francisco Vidal, ustedes lo conocen, bueno, ministro, subsecretario, en fin, de los gobiernos de la concertación. Vocero Vidal se llama su Twitter, ¿o no? Sí. Así es. Así que ya ustedes... Gracias por la invitación. ¿Qué más les voy a decir? Bienvenido. Después también nos acompaña Antonio Horvath, director ejecutivo del Instituto Libertad. Bienvenido. Aquí bromeaba si era el Horvath bueno, el Horvath malo, pero en fin. Aquí lo tenemos. Allá está broma. No. ¿Qué dice usted? ¿El bueno o el malo? Siempre el bueno. ¿Tu papá es el malo? No, pues los dos son buenos. Los dos son buenos. Y también tenemos como invitado a Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Central de Chile. Bienvenido. Gracias, Mónica. Bueno, como les decía, cumplió ya el 90% de las medidas, mañana se anuncian otras, pero en lo concreto ya sabemos que algunas que tienen que ver con cultura y específicamente también con pueblos indígenas no van a estar cumplidas, parte de lo que nos cuenta Rolf Pachol en su nota. Cinco segundos que grafican lo intenso de los primeros 100 días de gobierno que este miércoles llegan a su fin. 50 medidas que prometió la presidenta Michelle Bachelet durante su campaña y que con el envío del proyecto que crea 2 nuevas universidades públicas regionales completó un 90% de cumplimiento. Nosotros estamos avanzando y hemos estado cumpliendo cabalmente como lo habíamos planteado en la campaña. Sin embargo, aún quedan 5 medidas pendientes, de las cuales una se cumpliría antes del plazo autoimpuesto, la presentación del Plan Nacional de Inversiones Públicas en Salud 2014-2018. Por lo tanto, quedarían 4 medidas pendientes: la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio y el de Asuntos Indígenas, dar rango de ministro al director de la CONADI, la creación del Consejo de Pueblos Indígenas y el anuncio de la Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Originarios. Va a pasar por lo que significa la nueva legislación y en ese sentido requiere, antes del envío de los proyectos de ley al Congreso, la consulta previa a las comunidades y por lo tanto, en este momento los proyectos que están ya listos pasan por ese proceso necesario. Proceso de consulta indígena establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que atrasaría 4 medidas. Si es que la lógica fue precisamente anteponerse, mire, tengo que cumplir, tendríamos que concluir que no cumplió. Yo creo que da lo mismo la polémica si lleva un porcentaje más o un porcentaje menos. Yo creo que lo que cuenta es la percepción que hay en la ciudadanía. Son las visiones contrapuestas de estos analistas políticos. A María de los Ángeles Fernández le parece correcto que se apliquen este tipo de metas ya que ordena las prioridades de un gobierno, y para Eugenio Guzmán no son más que fórmulas mediáticas. Este es un ejercicio interesante porque coloca un sentido de urgencia muy fuerte a una administración y ordena las prioridades, sobre todo en países como Chile, donde siempre estamos tan expuestos a los eventos de la naturaleza. Esto obedece más bien a una fórmula mediática, una carrera contra el tiempo que en general no da cuenta de la seriedad y la profundidad de lo que precisamente es política. En el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se comprometieron 36 medidas para los primeros 100 días, 23 se cumplieron, 8 después de plazo y 5 no se concretaron durante su mandato. Rolf Pachol, CNN Chile. Hoy comenzamos justamente entonces la discusión. A ver, primero para todos en general, ¿es bueno o es malo esta cosa de ponerse plazo, 50 medidas, 36, da lo mismo para los 100 primeros días o para el plazo que sea? ¿Es bueno o no es bueno para un gobierno más allá de este? ¿Marco? Yo creo que la lógica de la inmediatez, ¿no? Que caracteriza hoy día a los ciudadanos, lo que exigen los ciudadanos,
obliga a las autoridades a establecer metas concretas para efectivamente demostrar que son eficaces ejerciendo el poder, ¿no? Y creo que, por lo tanto, una medida de eficacia importante es colocarse algunos plazos y respecto a los cuales la gente pueda pronunciarse respecto a si se está o no realizando las cosas con las que se comprometen. Y en ese sentido, creo que ayuda a la accountability, ayuda al control de los ciudadanos a ver si los gobiernos son eficaces o no ejerciendo el poder. ¿Antonio? A ver, yo creo que es sano y es bueno que se coloquen medidas, plazos, que toda la gente las pueda mirar, evaluar y contabilizar. Sin embargo, acá veo un exceso de intención de cumplir, por cumplir, más que la calidad de los mismos anuncios que se están cumpliendo. Nosotros hemos hecho complementariamente un análisis que no cuestiona el 90% de cumplimiento del 84% que está hace algunos días, pero que sí da cuenta respecto a la calidad de los anuncios, el grado de compromiso en fechas que van a tener esos anuncios, el grado de impacto que van a tener esos anuncios, y el problema acá es que se genera una expectativa en 100 días de que la gente le va a llegar algo concreto. Y en realidad, cuando uno empieza a mirar el detalle de cómo se han ido cumpliendo estos anuncios, poco de concreto hay y mucho de humo. Y eso es peligroso. ¿Hay poco de concreto y mucho de humo? Yo le preguntaría a los 7 millones de chilenos que recibieron el bono en marzo si eso es concreto o no. Por ejemplo, o a los jubilados que van a recuperar lo que el gobierno anterior se les quitó, que es el bono de invierno. Ahí tienen dos de 56, pero son 56. Pero a propósito de concreto. Pero dentro de concreto hay mucho para anunciar. Hay mucho para anunciar. Yo creo que es muy bueno, esto es nuevo en Chile. Este tema de los 100 días, en el ejercicio anterior fueron 36, hoy día son 100 medidas, yo creo que ordena. Y uno que ha estado dentro de la cocina ayuda mucho, porque la actividad de gobierno es de tal manera abrasadora que si tú no tienes claridad en lo esencial, te pierdes, porque el día a día te consume. ¿Importa? Entonces, ok, eso es como en términos generales. ¿Importa o no importa cumplir con la meta que se haya puesto? Y en este caso, ¿importa o no importa que no se haya cumplido? Después vamos a desglosar el tema de los pueblos indígenas, que son principalmente lo no cumplido en este plazo. ¿Tiene algún efecto? ¿Se reprueba por parte de la ciudadanía? ¿Es grave o no es grave que no se haya cumplido? Con el total, con el 100%. Con el desprestigio de la actividad política, de la cual yo formo parte del desprestigio de la falta de credibilidad. O sea, los partidos políticos estamos en el penúltimo lugar, los políticos en el último, el Parlamento en el antepenúltimo. O sea, solo le ganamos a los narcotraficantes. Que la encuesta no le pregunta por los narcotraficantes, digamos. Por suerte, dice usted. Por suerte. En una de esas. Entonces, este ejercicio de recorrer el país 3-4 veces, como lo hizo la candidata Bachelet, comprometerse con un programa y hacer público que de ese programa con 3-4 estructuras grandes, pero que tiene decenas de proyectos e iniciativas de ley o administrativas, y cumplirla, es una señal... Ya, pero no las cumplió todas, mi pregunta. ¿Es grave o no es grave? No, porque la gente se va... Si uno explica bien qué pasó con el tema de los pueblos originarios, y tú tienes un 90-95% de las metas cumplidas, en la evaluación general, en cualquier orden de cosas, particularmente yo que soy profesor, si algún alumno me cumple el 95%, eso en nota es como el 6,6. A ver, Marco, ¿es grave o no es grave? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque el tema indígena, que es lo que no se cumple, ya detallamos cuáles son los temas, le envió el proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio, tenía que ver con otro tema, pero el envío del proyecto de ley que confiere el rango de ministro al director de la CONADI, el de Asuntos Indígenas, la ley que crearía el Consejo de Pueblos Indígenas, el anuncio de una agenda para el desarrollo de los pueblos originarios, son todas cosas que dice la presidenta necesitaban, según el convenio de la OIT, el 169, finalmente necesitan de un proceso de consulta. Pero cuando se comprometieron para cumplirlas en los 100 primeros días, ya se sabía que necesitaban de ese proceso de consulta. ¿Fue un error comprometerse? Claro, ahí hay una tensión entre lo que es la voluntad declarada y la voluntad real. Es decir, uno declara, o los candidatos durante la campaña no declaran que van a hacer tales o cuales cosas. Una cosa distinta es la capacidad real para poder implementarlo. Efectivamente, aquí nos encontramos con una dificultad. Es cierto que la capacidad de gobierno tiene que ver con cómo yo puedo romper con la inercia o puedo efectivamente hacer que las cosas ocurran. Las cosas no ocurren por el azar. Los gobiernos se juegan su capital, se juegan su capacidad política en hacer que las cosas ocurran, rompen con la inercia. Y yo creo que aquí lo que faltó, diríamos que en concreto estas medidas puntualmente no se cumplieron y no se van a cumplir, y eso
es una señal que efectivamente la ciudadanía va a reconocer. En este punto hubo una falla, ¿no? Y efectivamente el gobierno está, me imagino, consciente de eso, tendrá que hacer su autoanálisis respecto de por qué ese cumplimiento no se alcanza. ¿Fue una falla, Antonio, comprometerse a algo que se sabía de antemano que requería un proceso de consulta en los pueblos originarios, que evidentemente no se iba a hacer ese proceso de consulta dentro de los 100 primeros días, no se alcanzaba? Es una falla garrafal y además es una falla el cómo se están cumpliendo las medidas. Y yo quiero insistir, acá nosotros hicimos un cuadro de las 56 primeras medidas, que no sé si lo podemos mostrar acá en la página. Yo cuento qué significa, o tú cuentas qué significa cada color. En color verde tenemos las medidas que ya tienen un impacto real aplicado. Acá el exministro Vidal colocaba un ejemplo, dos ejemplos concretos que la gente lo puede percibir. Tenemos acá en rojo casi un 40% de medidas que no tienen fecha alguna de aplicación comprometida. Estamos hablando de que o no tienen fecha o la fecha comprometida de aplicación excede el gobierno actual. O sea, estamos hablando de que cumplir por cumplir no es cualquier cosa. Estamos hablando aquí en un color amarillo, un porcentaje importante, un 32% de medidas que se van a cumplir dentro del mandato presidencial. Que eso quiere decir, bueno, ¿para qué las pusimos en las medidas de los 100 primeros días? Eso es parte del programa del gobierno. Y en realidad solamente tenemos un 17% de las medidas en color verde, que es medidas que la gente las ha aplicado hoy, o que las ha percibido, que la gente puede decir, yo tenía la expectativa que se diera esta medida y efectivamente la recibí. El tema de fondo aquí es que no podemos generar una expectativa de que a la gente le van a llegar un tremendo grado de cumplimiento, cuando en realidad el grado de cumplimiento en casi la mitad de los casos excede o no tiene fecha de cumplimiento real o de cumplimiento real. Eso es grave. ¿A que las 100 medidas eran aplicadas en 100 días o a comprometerse con 100 iniciativas? Es que yo creo que es importante comprometerse a la calidad. Si me permite desarrollar bien el argumento ciudadano, Vidal, ex ministro Vidal, como usted lo quiera llamar, ciudadano. Acá voy a poner un ejemplo concreto. El gobierno de Michelle Bachelet comprometió una agenda de productividad, innovación y crecimiento. Se anunció hace unas 3 semanas atrás, de hecho yo fui invitado al lanzamiento, no tuve la oportunidad de asistir, y efectivamente se entregó un documento que nosotros lo revisamos con un equipo de profesionales bastante acuciosamente. Un documento que es, debo reconocer, de bastantes buenas intenciones. Esto no se trata de criticar por criticar, pero cuando uno revisa este documento, tiene 0 plazo de cumplimiento. Tiene 0 posibilidad de medir si se va a implementar o no se va a implementar una medida. Tiene 0 capacidad de poder entregar el presupuesto de una medida específica. Entonces, cumplir por cumplir me parece que es un pésimo ejercicio y eso no es lo que debiéramos entregar. Aquí el punto es que en algunas medidas también yo entiendo que el gobierno se compromete a la concreción de algunas medidas y en otro caso al envío de proyectos de ley. Ahora, uno se podría preguntar, también podría haber el otro lado y preguntarse, ¿tiene sentido comprometerse como 100 primeros días, 50 medidas, algunas que no tengan impacto real, que sean solo envío de proyectos de ley? ¿Sabes por qué tiene sentido, Mónica? Porque ordena al gobierno y ordena la coalición. Porque le da un carácter al gobierno. Eso es un tema que lo podemos tratar de inmediato. Te da un carácter, te da un horizonte, te da un sentido a lo que haces. Y te da... A ver, yo estoy pensando en los ministros, en los 23 ministros que de alguna u otra manera le llega esto. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, si esa dimensión, las 100 medidas le dan un compromiso de cumplir la palabra, ni más ni menos. En política es casi un milagro cumplir la palabra. Bachelet la está cumpliendo. Le da un sentido de urgencia a los cambios que la sociedad demanda. Y ordena al gobierno. Lo que nos falta es ordenar a la coalición para que respalde al gobierno. Ahora veamos otras cosas. El mejor ministro, ministra y el que estuvo más débil o la que estuvo más débil. ¿Estos 100 días? Es que 100 días es como tomar la rueda la primera semana. Antonio. O sea, no tengo ninguna duda. El ministro Arenas ha sido el que con mayor razón ha reprobado. Y vuelvo a insistir, aquí en la premura de enviar el proyecto por decir, check, cumplí, da lo mismo el proyecto que envío. O sea, aquí, y cómo pasó además el proceso de aprobación en la Cámara de Diputados. Yo vi el informe que hicieron ustedes respecto a que incluso critican a la Cámara de Diputados o al Congreso respecto al grado de cumplimiento o apoyo que le dan a las medidas. Pero aquí el tema de fondo es, por sacar un proyecto, por decir lo cumplí, no estamos tomando realmente en cuenta el impacto que tienen esos proyectos. Esos proyectos no van a tener un impacto en 1, 2 o 3 años. Esos proyectos pueden tener impacto en 20, 30 años. Por lo tanto, es fundamental que un proyecto de esta envergadura
no esté dentro de las medidas de los primeros 100 días. Si por enviar un proyecto apurado cualquiera lo puede hacer. La gracia es que se envíe un proyecto que realmente esté consensuado por la amplia mayoría, y esto no solamente incluye a la gente de gobierno. Entiendo la crítica, pero analicemos el accionar dentro de este marco que les da la presidenta. ¿Quién ha sido el más débil o el menos lucido, no sé cómo decirlo, de los ministros o la ministra? ¿Lo puedo hacer de otra manera? No, de esa manera. No, de la porque misma. de la otra va a sacar... Los más difíciles por los temas ha sido Arena y Izaguirre. Ya, pero es que eso no es lo que le estoy preguntando. Porque no estoy preguntando cuáles son los más difíciles, estoy preguntando los que con la tarea que les tocó no la han hecho tan bien. Es que en mi opinión, las tareas más difíciles son por definición más complejas y en consecuencia están más vulnerables a la crítica. De hecho, en la encuesta de IMARC... Ya, pues son ellos los que peor lo han hecho. La encuesta de IMARC te coloca a Nicolás Izaguirre en el último lugar de la evaluación, con el 50%, pues en el último lugar. Y el ministro Arena también sale más atrás. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ocurre eso? Por la envergadura del área que son responsables. Acuérdate lo que le pasó a la Carola Schmidt, pues, que pasó del primer lugar al último en un mes. Cambió de CERNAM a educación, ¿se acuerdan? Ya, pero energía, por ejemplo, Marcos, teníamos a alguien que no tendría por qué haber lucido tanto, una tarea que era compleja. Fue candidato presidencial, Goldberg, antes de irse a las Islas Vírgenes. Está bien, pero no por energía, fue por minería. Minería, ya. Pero tenemos en energía a alguien que podrían haberse lucido mucho, un tema árido, complejo, que se enfrentan muchos sectores, que los ambientalistas, que los sectores de la empresa. Una tarea compleja, y resulta que es uno de los ministros que ha sido mejor evaluado también. Entonces, por eso les pregunto, insisto, en el contexto de la tarea que les ponen, ¿cuál ha sido el ministro menos lucido? Y después quiero que me digan también cuál ha sido el que ustedes, o la que ustedes creen que más ha destacado. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. ¿El menos lucido cuál? Sí, yo creo que el menos lucido respecto del estándar que puso la presidenta, del estilo dialogante, la manera de entender este proceso, creo que el ministro Arena no está cerca de ese estándar. En cambio, paradojalmente creo que el ministro Izaguirre y el ministro Peñailillo sí han sintonizado mucho mejor con el estilo que la propia presidenta le ha impuesto a su gobierno, una impronta, una manera de hacer políticas públicas centrada en los resultados, pero también centrada en el proceso, es decir, cómo se hacen las políticas. Y yo creo que ahí un poquito la soberbia, un poquito el estilo tecnocrático del ministro Arena, lo hace que esté bajo del estándar que uno esperaría. Pero ya aprendió. Eso es lo que uno espera, y la tramitación de la reforma tributaria en la Cámara Alta, eso es algo absolutamente que todavía uno puede cuestionar, digamos. Eso que yo estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Ya, o sea que hay un error. ¿Sabes cuál es el error? La respuesta, que uno se enamora no solo del objetivo cumplir, se enamora de los instrumentos. Está demasiado enamorado el ministro Arenas de su reforma. A todos nos pasa, a todos nos ha pasado. Sí, está bien, pero más allá que a todos les pase, ¿está demasiado enamorado de su proyecto de reforma tributaria el ministro Arenas? De los instrumentos, yo creo que los instrumentos son por definición. De los instrumentos para realizar la reforma tributaria, ¿está demasiado enamorado el ministro Arenas? Yo creo que en algunos temas excesivamente enamorado. Y descuidó ciertos supuestos, porque se partió de contar con una mayoría política, pero en Chile no teníamos un gobierno de mayoría desde antes del quiebre de la democracia, no había gobierno de mayoría, lo tuvo circunstancialmente Michelle Bachelet en su primer mandato, pero después nunca había tenido, y es muy difícil gobernar con mayoría, y el ministro Arena yo creo que sobreapostó a esa mayoría y creyó que la tramitación de un proyecto iba a ser mucho más sencilla de lo que está resultando. Por eso es que hoy día, y en eso coincido con Francisco, el ministro Vidal ha dado un paso atrás, ¿no? En el sentido de cambiar la manera... Perdón, el ministro Arena ha dado un paso atrás respecto a la manera cómo enfrentar exactamente. No, pero yo creo que es evidente y hay consenso acá que el ministro Arena es el peor evaluado, es el que ha demostrado menos capacidad de escuchar hasta el minuto. Espero que las señales, porque no podemos decir cambio hasta que no veamos resultados concretos, pero espero que las señales que ha dado por el bien de Chile, ojo, esto no es un tema de crítica o no crítica o ponerse en una posición partidista, por el bien de Chile, porque realmente es una reforma tributaria como está, le hace impacto y un daño a una gran mayoría de los chilenos, y se le han llegado señales por todos lados, y hasta ahora no había dado señal alguna de escuchar. Me parece que la ciudadanía lo hizo cambiar. Y el caso de Izaguirre, ojo que también, el caso de Izaguirre, pareciera que a algunos les dice una cosa y pareciera que a otros les dice otra. Entonces al final uno nunca sabe exactamente para dónde va. Recién lo pudimos
medir o evaluar respecto a la reforma educacional que se mandó al gobierno. Reforma, entre paréntesis, que desde que se anunció hasta que llegó pasaron bastantes días. O sea, también ahí el concepto de improvisación estuvo bastante grande. Antes de preguntarles, porque ya Marco resumió muy bien en su planteamiento el tema del mejor y el peor. No, faltó el mejor. Sí, es que ya voy con ustedes. Pero antes de pasar a el mejor o la mejor con ustedes, pregunta, me quedo dando vuelta. Usted dice que respecto de los instrumentos, el ministro Arena estaba demasiado enamorado de algunos de los instrumentos de la reforma tributaria. ¿De cuáles y en qué lo nota? A ver, el objetivo de la reforma tributaria, en que estamos todos de acuerdo, gobierno, partido, es mayor recaudación, mayor equidad tributaria. Ese es. Esos son los objetivos. Para llegar a eso, Hacienda hizo un proyecto que en general apunta. Pero, por ejemplo, la discusión sobre el IVA en la clase media, yo sería más flexible. Por ejemplo, las 8.000 UF para que protege la primera venta sería más flexible. Por ejemplo, para la renta presunta agrícola y urbana yo sería más flexible. Porque no te alteran el objetivo final. Porque desde el punto de vista del objetivo final ya se cumplió. Si hasta la SOFOFA está de acuerdo en que hay que subir los impuestos a las empresas del 20 al 25. Hoy día aparecen diciendo que hay que hacerlo en un año, no en 4. Imagínate, el mundo al revés. Los dueños de la empresa. Y ahora, ¿el mejor o la mejor? Usted dice que Isaguirre, decía Marco dice que Isaguirre. Yo tengo clarito. Isaguirre Peñalillo. A ver, Francisco Vidal. Yo tengo a Peñalillo, claramente. A Elizalde, yo creo que lo ha hecho muy bien en su rol. Pero ha faltado comunicar mejor, Francisco. Al gobierno le ha faltado comunicar de manera mejor. Más. No diría mejor, más. Y conozco esa pega, pues. Por eso mismo. Y Pacheco. Y bueno, además de repente me aparece una Javiera Blanco en el tema laboral. Ella ha logrado colocar el tema laboral como corresponde. El tema laboral es la cuarta reforma. Lo que pasa es que estamos agotados en la tributaria y en la educacional. Dejamos la Constitución para el próximo año. Pero el tema laboral es fundamental. Porque si tú quieres atacar la desigualdad, la puedes atacar vía educación en la próxima generación. Pero si la quieres atacar pasado mañana, sindicato más potente, derogación del reemplazo a la huelga, el piso de la negociación colectiva tiene que partir de lo máximo logrado anteriormente. Okay. Me falta Antonio. ¿El mejor o la mejor? Yo creo que el mejor debiera ser el ministro de Obras Públicas. Me parece que el ministro de Obras Públicas ha dado una señal que le hace harta falta a este país, que es una señal de estabilidad y continuidad. Si esto no se trata de que llegue un gobierno y quiere borrar de un plumazo todo lo que se ha hecho antes, yo creo que él ha sido bastante inteligente, bastante capaz de recoger sensibilidad de distintos sectores y entender de que de repente la inversión va primero y me parece que esa es una señal positiva. Okay. En términos, nombraron también como alguien que lo ha hecho bastante bien al ministro Peñalillo, y sobre eso quiero preguntarles si les parece acertado o no haber, dentro de estos 100 primeros días, anunciado también el tema de la reforma al binominal. Los que critican eso dicen que meter un tema más cuando ya hay muchos complejos es demasiado. Los que están de acuerdo sostienen que si no lo hubieran hecho rápido y además sin consultar a los parlamentarios que son incumbentes e interesados respecto de este proyecto, no iba a haber nunca reforma al sistema binominal. ¿Fue una buena o mala estrategia? Estupenda estrategia. Déjame contar brevemente una experiencia. Yo era subsecretario de Desarrollo Regional y había que cambiar la ley para hacer la elección separada de alcalde y concejales. Si yo hacía ese proyecto, el presidente me autorizaba al Lago a mandarlo 6 meses antes de la elección municipal, no sale. Pero la mandamos un mes después de la elección de octubre del 2000. En consecuencia, la calculadora estaba media añeja porque era 4 años. Y eso logró, gracias a tu padre, entre otros, que fueron solamente 3 senadores de derecha los que votaron a favor de que tengamos elecciones separadas de alcalde y concejales, un homenaje a Horvath, a Cantelo y al senador Río, los 3 de Renovación Nacional en aquella época, y que permitió mejorar la gestión municipal separando la elección de alcalde y concejales. Pero el momento, Mónica, es clave. Entonces, o tú la mandas ahora y se empieza a votar 15 días más, porque a un año de la próxima elección parlamentaria, los quisquilleos que hay hoy día en el cómo me va a ir ahí con respecto al distrito se potencian y se multiplican por 10. Okay.
Claro, este es el tipo de reforma que tú no puedes acercar al comienzo del ciclo electoral. En eso coincido con Francisco, porque contaminaría la decisión. Y en segundo lugar, creo que tiene que ver con que es el momento en que el gobierno cuenta con mayor capital político, especialmente la presidenta, ¿no? Y el propio ministro Peñailillo hoy día tiene una alta valoración y muy positiva respecto a la gestión. Y por lo tanto, ese capital político tiene que ponerlo a disposición de esta transformación que viene a consagrar una dificultad que tenemos en el país, que es la desigualdad que hay en la distribución del poder político. No, el poder político, el poder de verdad, sigue siendo o es tan desigual como el poder económico, como el poder social, y por lo tanto aquí hay que introducir modificaciones para tender a romper esa asimetría. Y creo que desde ese punto de vista entonces era correcto jugarse gran parte del capital político en este momento para impulsar la reforma del sistema electoral binominal. A ver, yo creo que es bueno que se haya enviado una reforma al sistema binominal. Yo creo que hay varios que apostamos a un cambio. De hecho, en nuestro propio sector, en el mismo instituto, se trabajó un acuerdo bastante amplio que se hizo en su minuto con la Democracia Cristiana, que apuntaba a reformar el binominal. Sí quiero decir que a mí me parece excesivo la cantidad de aumento parlamentario. O sea, creo que es poco defendible, digamos. No, yo creo que es poco defendible pasar de 120 a 155 diputados. ¿Es negociable, me parece que debiera ser uno de los elementos para trabajar. O sea, yo creo que es importante entender de que existe efectivamente la sintonía de hacer una modificación, existe la sintonía de distintos sectores. Yo creo que eso está absolutamente amplio, de todos los sectores políticos, pero me parece que... No era el número de diputados que existían en los 70. Así es. Pero me parece que hoy día yo creo que es absolutamente impresentable ante la opinión pública que le demos una respuesta a un problema político. ¿Pero por qué hoy día con más población se necesita menos diputados? Es que no es un tema de población o no población, es un tema de cómo está el trabajo o no está el trabajo del parlamentario. Pasaba a 134. Bueno, igual son 14 más. Pues 14 versus de 120 a 155 son 35 más. O sea, hay una diferencia bastante sustancial. Yo creo que es importante que se avance, no estoy en ningún caso en desacuerdo con ello, pero creo que hay que ponerle un sentido de racionalidad. O sea, no es llegar y hacer, y además que uno, si mira el proyecto tal cual como está presentado, tiene poca lógica de distribución. Hay algunos distritos en particular que pareciera poco claro por qué tendrían más parlamentarios si no tienen más población que otros. No necesariamente lo que está puesto es lo que debiera ser, pero sí creo que hay un consenso en que es necesario modificar, pero no tal cual está, no tal cual está. Más con renovación que con la UDI. ¿Y cómo han visto, a propósito de nombrar a la oposición, cómo han visto tanto a la oposición como al gobierno enfrentando estos 100 primeros días? ¿Cuál es el balance general de la coalición política, no al gobierno, la coalición política? ¿Cómo está? ¿Está ordenado? ¿Está ordenado? Porque la DC alegando, su presidente alegando en contra de la reforma tributaria públicamente, diciendo que no quieren que sea un gestor inmobiliario, no son críticas menores, el Mineduc. ¿Cómo ven a los partidos del Pacto Nueva Mayoría? Yo los veo entusiasmados con el programa. ¿A todos? A todos, pero tiene que ponerse de acuerdo en lo siguiente. Yo soy partícipe de esta cuestión, así que no puedo analizarla así como que vengo de Marte. Pero lo que nos falta es procesar las diferencias de una manera tal que se exprese siempre unidad, procesando las diferencias. Y mi opinión es que tú procesas las diferencias, como de hecho hoy día estamos todos de acuerdo en los objetivos. Lo que nos diferencia son los instrumentos. Entonces, ¿cuál sería el aporte del gobierno para ayudar a la coalición? No hacer del instrumento el mismo valor que el objetivo. Estar mucho más abierto a escuchar. Y desde el punto de vista de los partidos, de la nueva mayoría, debatir, pero con toda la libertad y amplitud posible, que pueden haber mejores ideas. E incluso yo voy más allá. Esa sería mi lógica de dialogar con la oposición. O sea, si yo me junto con Renovación Nacional, ¿en qué yo le pediría el acuerdo base a Renovación Nacional? Queremos reforma tributaria para aumentar la recaudación y mejorar la equidad tributaria. Si estamos de acuerdo en eso, yo los escucharía en todo. Okay. No, pero no afectemos a la clase media. Porque eso es un punto importante. Antonio, ¿cómo han visto? Pero ojo, es que es bien importante lo que has dicho. Ya vamos a hablar de la reforma tributaria, pero antes, ¿cómo ha visto a la coalición Nueva Mayoría en estos 100 primeros días? ¿Están tan ordenados, no están tan ordenados? ¿Cómo ve a la DC? Porque algunos dicen que están arrinconando a la DC, desde RN también hay cantos de sirena. Cristian Monkever diciendo que... Un joteo, ¿no? Por los leos. Usted dice que es un joteo de parte de RN. Monkever es un joteo. Yo creo que existe la sensación generalizada de que el rumbo que tiene este gobierno ha ido abandonando en forma sustancial a la clase media esforzada y trabajadora de este país.
Y esos son los huérfanos de la democracia cristiana que, entre comillas, yo diría más que el joteo, como lo dice acá Francisco Vidal, yo creo que es buscar y hacer ver, digamos, que un partido está dejando de lado los principios fundamentales de ellos. Pero Francisco Vidal dice que Cristian Monkever, no presidente Rehn, está joteando a Ignacio Walker y a la DC. Por eso, ¿qué dice usted? Yo creo que se han hecho esfuerzos importantes por llegar a acuerdos que son importantes para el país. Y veo a un sector de la DC desacomodada, porque probablemente veo cómo este impulso del gobierno va dejando de lado a un gran sector de la clase media que va a ser afectado por la reforma tributaria y, ojo, la reforma educacional también. Si tal cual está planteada, esto es un verdadero atentado a los colegios particulares subvencionados. Y eso es bastante grave. Vamos a hacer una pausa en Agenda Desafío en los 100 primeros días. Al regreso les damos la palabra a los panelistas para conversar también de los temas concretos. Vamos a hablar de algunas de las principales reformas anunciadas en estos 100 primeros días. Continuamos con Agenda Desafíos en 100 días. A ver, vamos a la última, o casi no la última, pero una de las últimas anunciadas de las medidas, la AFP estatal. El expresidente de la CUT dice que es una mala señal, el presidente de la ANEF dice que es pésimo porque va en la dirección contraria a lo que quieren los trabajadores, que es terminar con las AFP. Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, dice que sí, que puede ayudar en algo, pero que no es lo fundamental, que ellos tampoco quieren más AFP. ¿Y para qué mandaron esta reforma? Porque se van a regir por las mismas leyes. Es que no entiendo quién la quiere. Se van a regir por las mismas leyes, van a tener también que lucrar, no pueden prometer las comisiones más bajas del mercado. O sea, salvo para atender a ciertos públicos que no están tan bien atendidos, no parece tener algún mayor efecto. Pero es fundamental la AFP estatal. ¿Y por qué es fundamental? Quiero decir, ¿por qué? A mí me gustaría, además, si tenemos como modelo el Banco Estado, usted ya sabe que... Él lo dice porque conoce el Banco Estado, entonces aquí, por ahí... Sí, pues. Si tiene un sentido de existir es que no sea igual al Banco de Chile. Y hoy por la AFP estatal se tiene un sentido de existir que no sea igual a Plan Vital. ¿Pero están diciendo que va a ser igual? No. ¿Cómo que no? Porque, claro, la ministra no puede decir que la comisión va a ser 0,38 porque no le corresponde. Pero el sentido de la AFP, lo dijo la presidenta al firmar, es cobertura a los lugares más apartados, cobertura nacional y fundamentalmente entrar a competir por las comisiones. Y por eso tiene aterrado a Pérez Maqueda, ministro de Piñera, hoy día presidente de la AFP. Qué interesante esa vinculación. ¿Igual qué pasaba en la concertación? ¿Con quién? Con gente que salía de un lado y se iba para el otro. ¿El presidente de la AFP quién fue? Bueno, presidente de la AFP no, pero chuta, los vimos en bancos, los vimos en AFP. El señor Francisco Vidal, no, sería la suerte en Chespitano acá. No nos pisemos la capa de este superhéroe. Fácil pisarse la cola, o la capa de este superhéroe. Vamos al fondo. Entonces, mientras existe el sistema de capitalización individual, lo que le faltaba a ese sistema, que yo comparto las críticas de Arturo Martínez y de la Bárbara Figueroa, bueno, mientras no lo cambiemos, o lleguemos a un mixto, que por ahí va, aparece la comisión Bravo, bueno, mientras tengamos las AFP hay que ponerle un competidor del Estado. Con la misma lógica que el Banco de Estado tiene un creditazo hoy día que es el 30 de junio, que dejó tiritando a los bancos privados. Sí, pero creditazo para los dos primeros años. Llegó a la patudez de decir que este era un precio político. Creditazo todo esto que, ojo, porque es para los 2 primeros años, porque después hay que ver las condiciones que siguen después de los 2 primeros años. Ahí pasa el crédito y el creditazo. Chuta, no sé, fíjate. ¿Es distinto al Banco de Chile al Banco Santander? No me haga decir porque yo no sé, aquí mi opinión no importa, no, pero tengo una historia de diferencia. El Banco del Estado en su minuto no tuvo ningún problema en hacer un alza unilateral de comisiones. Una estupidez. Bueno, pero es ilegal, como me recordaba la... Ilegal y un tema importante, ¿sí? ¿Eso qué tiene que ver entonces que existe una AFP estatal que va a realmente hacer una solución para que existan mejores pensiones? Me parece que es el Estado fundamental en aquellos oligopolios. Iniciativa más que va... Y yo lo veo con preocupación, una iniciativa más que va en todo con más Estado. Aquí quieren poner una AFP estatal, quieren estatizar la educación, quieren estatizar la salud, pero como que no, pero si es evidente lo que están haciendo es un daño grosero a los colegios particulares subvencionados. No, eso es campaña del terror. No, pero ¿por qué cada vez que uno saca un argumento de campaña del terror? Pero estamos en la AFP estatal. Yo estoy acostumbrado a eso, por favor. Usted aquí no sé quién hace referencia. Estábamos en la AFP estatal, decía entonces Antonio que
¿no va a haber ninguna diferencia? ¿Para usted no tiene sentido? O sea, yo creo que lo importante, bueno, en realidad el tema debiera ser indiferente. Si se va a hacer una FP estatal o no se va a hacer una FP estatal, lo importante es que la FP compita en las mismas reglas que el resto. Si esa FP no tiene la posibilidad de invertir sus reglas para invertir, van a ser las mismas reglas que el resto de la AFP, me parece bien. Ahora, en ese sentido, yo me pregunto, bueno, si va a tener las mismas reglas que el resto de la AFP, ¿para qué? ¿Qué va a aportar? En realidad son 70 millones de dólares más, que entiendo que es el patrimonio inicial que le van a poner, sí. 70 millones de dólares que no nos sobran, 70 millones de dólares que uno además podría cuestionar respecto a la reforma tributaria, y qué aporte real va a ser para obtener mejores pensiones. Yo creo que es otra la discusión que tenemos que dar. Bueno, entonces, ¿cuál es el aporte que va a hacer la FP estatal? Para, yo creo, introducir o disminuir las asimetrías de información que hay en un mercado que es ciertamente imperfecto, pero evidentemente yo creo que esta no es una de las reformas claramente estructurales que el gobierno hizo una apuesta sustantiva respecto de cambios que va a introducir en la sociedad. Educación, la reforma tributaria, la reforma del sistema electoral binominal, la constitucional, van en esa dirección. Yo creo que, claro, esta es una de las reformas que a lo mejor no van a ocupar un lugar prioritario en la agenda, no obstante siendo un problema complicado. Ahora, en su primer mandato, la presidenta Bachelet ya había hecho una transformación importante respecto al sistema de pensiones, y faltó esta parte. Martín, ¿no será que con la AFP estatal, como efecto político, va a estar aún más presente y como recordatorio todo el tiempo el tema de que no se está solucionando el problema de fondo? Y así se ha dicho, este no es el objetivo, solucionar el problema de fondo, entonces no será empezar por algo que no soluciona el problema de fondo, una promesa de campaña en que te quedas atrapado. Yo creo que tiene que ver con eso, justamente esta es una de las reformas que no va al fondo de la cuestión, porque, como te digo, no va a cambiar el sistema. Claro, y así ha sido anunciada. La pregunta es si no va a ser de repente me pregunto si políticamente no va a ser un autogol, porque va a terminar todo el tiempo recordando cuál es, sí, el problema de fondo, y tal vez con la gente cuestionando finalmente, ¿saben qué más? La FP estatal es igual que el Banco Estado, que no marca ninguna diferencia. Eso lo dices tú. No solo yo, digamos, lo dicen todos los que demandó con ADECU y las 500.000 personas a las que le subieron unilateralmente a las comisiones. Sí, no soy la única. También cuenta Ruth. Ahora cobran mucho, ¿eh? Cobran mucho. Yo creo que cada operación de la cuenta Ruth, o sea, la cuenta Ruth es fantástica, pero los 300 pesos me mueven la guata. No, yo no lo hago, pero 300 pesos por operación es mucho, porque en general, paréntesis, la cuenta Ruth básicamente es la gente más vulnerable. Exactamente. No, ¿Y usted se compromete a cambiar eso como miembro del directorio, no? Yo lo voy a plantear y lo he planteado, lo que pasa es que no depende de mí, es una cosa colegiada. Pero yo sí digo públicamente lo que digo privadamente en materia de Banco del Estado. Si el Banco del Estado no se distingue de la banca privada, no tiene razón de ser. Y en ese sentido soy partidario de privatizarlo. Que se lo lleve Luxich o Santander. O hoy día, ¿cómo se llama el hombre de Adimar, que está presidente? No, Victorio Corvo, el presidente de Santander. Okay. Lo confirmo con la calvicie. Ok, dicho lo de la AFP estatal, entonces hay coincidencia que no soluciona el problema de fondo, así lo ha anunciado también la presidenta. ¿Tuvo sentido o no tuvo sentido? Detrás de esto yo veo algo que a mí me complica. Yo veo aquí porque esto de la AFP estatal, los que se niegan, por un lado, tratan de hablar de cambiar el sistema, a irse a un sistema de reparto, y detrás de todos los mensajes que yo escucho, y lo escucho detrás de la reforma educacional, lo escucho detrás de la reforma tributaria, lo escucho detrás del cambio al sistema AFP, lo escucho también detrás de una eventual modificación al sistema ISAPRE, yo veo aquí un ataque frontal a cualquiera que intente hacer un emprendimiento en Chile. Y eso me parece grave, porque se está creando una especie de ambiente de odiosidad, que en nada, entre paréntesis, a esto contribuyó el famoso video, la reforma tributaria que hizo el gobierno, que confrontaba a los supuestos poderosos de siempre contra el resto de la población. Fíjate. No, es que yo creo que es importante... Que se llegan el 6% de la torta, el 0,01. Francisco, yo creo que es importante, y aquí entender que el debate tiene que tener un buen nivel en el fondo, pero también tiene que tener un buen nivel en la forma. ¿Y por qué lo digo? Porque yo vengo de una generación que no vivió los horrores que probablemente vivieron la generación anterior. Pero yo escucho de distintos sectores, no solamente de uno y de otro, que con temor miran que el nivel del debate se está polarizando, que el nivel de debate se está
chacreando, diciéndolo de alguna manera, que el nivel del debate está tratando de poner a unos en contra de otros, incentivando diversidad, y eso a mí me preocupa, porque veo que detrás de todo esto pareciera ir todo en la misma sintonía. Dijo ser un gobierno gradualista, ¿no? Básicamente reformista. Yo creo que este es el tipo de reformas que va a ser incremental. Lo que se espera es que en un tiempo más se vayan a hacer transformaciones más profundas, pero evidentemente no todos los cambios se pueden hacer y menos en 4 años. Entonces yo creo que hay que entender la AFP estatal en un contexto de incrementalismo, ¿no? El auge también lo fue, el auge no cambió el sistema de salud completamente. Pues exacto, no cambian el sistema, sino que son incrementales, son graduales. En 5 años. Sí. A ver, no sé si quieren seguir con el tema del video, es un tema bien polémico. Usted dice que lo encuentra estupendo, acá dicen que lo encuentra mal. Alumno hoy día, estaba fascinado. Estaban fascinados. Sí. ¿Y usted encuentra que los poderosos de siempre... Estar fascinado, le ponga buenas notas, si no, ¿cómo lo va a hacer ahí? El profesor era que le iba a decir que no. Pero usted encuentra eso de los poderosos de siempre, no lo encuentra odioso y por otro lado... Es que eso es lo que le quiero cuestionar, porque usted ha estado en el poder ¿cuántos años? ¿Quiénes son los poderosos de siempre? En Chile son 450 familias, 450 familias. El 0,01 de los hogares de Chile cuyo patrimonio financiero son 60.000 millones de dólares, el equivalente al presupuesto nacional. El presidente de la República, que quienes manejan el Parlamento. Yo los llamo los dueños de Chile. Ustedes no son los dueños de Chile. Sí, una parte importante son dueños de Chile. Entonces, ¿era más poderoso un empresario que la presidenta Bachelet? No, porque la presidenta tiene la legitimidad democrática. Entonces, ¿quiénes son los poderosos de siempre? Si ustedes también han sido parte de ese poder. Si esa es la pregunta que no es el poder político, pero al lado en Chile... ¿El poder? Pero obvio, pues. Y el poder económico y el poder mediático. Yo siempre digo que la tercera, la segunda y el Mercurio es el cuarto partido de la alianza. Eso es así. ¿Quién ha estado en contra de la reforma? ¿Quién lleva la batuta? El Mercurio, la tercera, la segunda. El de lo financiero, el Pulso. Así es, pues. Ahora, ustedes se salvan porque son los más pluralistas que hay. La verdad que en el final la estrategia comunicacional le trajo más costo en todo caso que beneficio a la reforma tributaria, ¿no? Sí, lo reconoce usted. Y claro, yo digo que en este sentido no hay dos lecturas. Efectivamente, si uno analiza lo que pasó con el video, el ministro Arena a lo mejor está arrepentido de que este video se haya dado a conocer, porque efectivamente le significó más costos. No hubo un mejoramiento de la percepción de los ciudadanos respecto de lo que era la reforma tributaria. Y en eso el gobierno de alguna manera ha hecho un mea culpa. ¿Sabes qué perdimos? Ellos ganaron. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí, no, pero es que más allá de que ganaste o no, el tema del video esconde el contenido de la reforma. Y aquí nosotros también podemos ser criticados, nosotros también lanzamos un video, y lanzamos un video no con campaña del terror, como le gusta decir a Francisco Vidal, sino con ejemplos, pero ejemplos concretos. Nosotros pusimos un ejemplo que se está dando, y todavía se está dando, ojo. Si una persona, por ejemplo, tiene un sueldo, 700.000 pesos, no estamos hablando de los más ricos de Chile, tampoco estamos hablando de los más desposeídos, recibe una herencia de una vivienda del orden de 2.000 UF. Esa persona, si tú le sumas el impuesto que tiene que pagar a la herencia en ese minuto, más en la posible venta que le haga de esa vivienda, siendo teóricamente su segunda vivienda, entre impuesto e impuesto puede terminar pagando más de la mitad de la vivienda al Estado. Eso me parece que es absolutamente irracional, y eso demuestra, vuelvo a la conversación anterior, el grado de improvisación con que se han mandado muchas de las reformas hoy día al Congreso. Eso es grave. Pero ahí tiene que ser flexible, pues tú tienes razón. Yo soy partidario de que la primera vivienda sea protegida con las 8.000 UF en la transacción, que son 184 millones de pesos. Pero en la segunda vivienda, que es donde cae, yo lo haría también segmentado. Porque cobrarle impuesto a alguien que vende una vivienda de 300 millones de pesos a 600, en buena hora. Pero hay un segmento, en mi opinión, de la clase media que cae en esa medida. Porque, Francisco, tú tienes que entender de que hay mucha gente que apuesta a la vivienda como su ahorro a largo plazo. Es su seguro de vida, es su equivalente a jubilación, o lo puede recibir de herencia por el ahorro de sus padres. Entonces, aquí, yo te encuentro razón. Entonces el tema ahí, el video, que por un lado lo que nosotros criticamos es que esconde todo esto y trata de colocar aquí... De que hay en mi opinión, con fundamento, con datos, hay un segmento de la clase media superior, por así decirlo, que tiene alguna de las medidas de la reforma tributaria le llega, claramente. Y lo otro es un mal ejemplo de que la secretaria paga más que el gerente. Es un mal ejemplo. Otra cosa es decir que en Chile, de cada 100 pesos que tributan, 52 son indirectos, el IVA,
y 48 son directos. Y por definición el impuesto directo es progresivo y el indirecto es regresivo. Ahora, dejemos Sale más fácil decir eso que la secretaria, ¿no? Dejemos... O sea, se pueden decir muchas cosas. Sería minutos. sano ver el precio neto y que todos supiéramos cuánto pagamos en cada transacción. Dejemos Sería unos mucho más minutos sano. finales también para hablar de la Boca. reforma a la educación. Tengo que hablar de Boca. ¿Qué quiere decir la Boca? No, Ah. es un matiz. Un matiz. Mire, por el otro lado. Claro, quiere jotearlo por el otro Yo lo lado. estoy joteando por el otro lado. Ya. No lo están joteando mucho de su partido. Junto con ¿ah? Andrade y Quintana. Quintana no harto lo está desprecio, joteando pero- mucho, No, parece. este es un joteo un poquito agresivo. A ver, vamos al tema de la reforma educacional y en ese plano, va a ser claramente el tema final por el tiempo de este programa, ¿cómo ven las opciones que se han tomado? Porque pareciera que como estrategia política lo que se hizo fue mandar fin al lucro, fin a la selección, fin al copago con fondos Y públicos. preescolar. Y preescolar, pensando probablemente que eran las grandes demandas del movimiento social y que con eso al menos iban a estar como tranquilos. Y ustedes ven atrás suyo, están y atrás mío las imágenes de la gente saliendo a las calles igual, enojados igual, diciendo que es insuficiente y diciendo que cómo no se partió por el fortalecimiento de la educación pública. ¿Hubo, Marco, un error al menos de cálculo? Yo creo que sí, yo creo que se partió de un supuesto equivocado en el sentido que se pensaba que los actores estratégicos iban a percibir estos tres cambios, el fin al lucro, al copago y a la selección, como una solución al problema. Y el problema de fondo tiene que ver con el tema de la calidad de la educación pública, ¿no? Ahí está la dificultad. Y creo que por lo tanto aquí faltó un poquito o hay un déficit significativo de viabilidad política, ¿no? Yo creo que en el lanzamiento de esta reforma se está corriendo el riesgo de que esta reforma sea bloqueada, ¿no? Por lo menos estas tres iniciativas pueden correr el riesgo de bloqueo, no solo por parte de la oposición, que sería natural que la bloqueara, sino que por los propios actores estratégicos que hoy día el movimiento estudiantil, los profesores, no se están los sostenedores parlamentarios de la nueva mayoría, se está armando un arco amplio que está amenazando efectivamente la viabilidad política de esta reforma. ¿Y cómo se entiende eso además, Antonio? Porque lo están haciendo además con un tema, porque la reforma tributaria podía ser bastante popular como medida dentro de la población si es que logran instalar esto, que los que tienen más van a pagar más y los que tienen menos van a pagar menos. Pero este error estratégico, ¿cómo se entiende en el marco de una reforma en el que sí puede tener algo bastante popular que defender la centroderecha, que es el tema de la clase media, los sostenedores, los particulares subvencionados? Es un tema que políticamente puede ser bien popular. ¿Cómo se entiende entonces en ese contexto, en este tema que puede ser tan sensible como la educación, ese error estratégico? O sea, yo creo que es un autogol del porte de un buque. Ojalá que no nos pase mañana en el partido de Chile. Es un autogol porque claramente la percepción ciudadana es que la educación municipal, la educación pública hoy día es la que está como el pariente pobre del circuito. Por lo tanto, si los enfoques iniciales de cualquier reforma hubiesen ido a apuntar realmente a la calidad, hubiesen ido a apuntar a mejorar la carrera docente, hubiesen ido a apuntar a involucrar a los directores, a los distintos actores del proceso educativo, creo que la percepción hubiese sido distinta. Veo que este ejercicio de poner fin al lucro, fin al copago, más fin a la selección, además, ojo, de una manera bastante complicada, con un sistema que incluso lo colocan aleatorio, que esto realmente nosotros lo decimos como una sátira y no con el objeto de hacer campaña del terror. Esto es una tómbola para poder decir dónde yo voy a acceder, que es algo que va absolutamente en contra de la cultura del mérito. Nosotros tenemos que promover la cultura del mérito. Lo que sí es súper importante entender, y ahí yo puedo coincidir con muchos de los argumentos, es que hoy día, en realidad, muchas de las personas quedan fuera porque no tienen las condiciones socioeconómicas para poder postular a una educación de calidad. Por lo tanto, si nosotros hijos de separados o de mamás solteras, porque la selección también no es tienen eso. la posibilidad de acceder al copago. Pero la manera de arreglar eso pero la no es selección también eliminar tiene que ver con copago. La manera de arreglar eso es hacer una modificación del sistema del copago donde el Estado lo que haga es entrar a nivelar la cancha. Si aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que el Estado tire para arriba lo que está funcionando mal y no que tire para abajo lo que está funcionando bien. ¿Por qué? Porque al final no se va a poner peso a peso en el copago, se va a poner hasta cierto nivel y los que tienen más arriba de 20.000 pesos. Lo que nosotros tenemos que hacer es promover final, una cultura al mérito y esta reforma no lo hace. No va a ser peso a peso. Bueno, Lamento informarse. Pero la pregunta original tuya, yo creo... Error estratégico no la forma del envío, que, el orden de los envíos. Como la reforma es sistémica, los 4 proyectos presentados incorporan la preescolar, que nadie habla de eso porque estamos todos de acuerdo, digamos. Yo creo que son importantísimos. Pero políticamente, si tú me preguntas a mí,
yo metería lo más rápido posible el fortalecimiento de la educación pública. Porque si no tienes un déficit político, porque políticamente es, como decía Marco, es bien complicado que tú seas el jamón del sándwich. Una parte de la marraqueta en la derecha, oponiéndose los sostenedores, pero la otra parte de la marraqueta del colegio de profesores del movimiento estudiantil. Entonces tú tienes que salirte como jamón de ese sándwich y optar. Ahora, mi opinión es que Seguir dice que va a tener la reforma fortalecimiento de la educación pública en el segundo semestre. Yo lo haría más rápido. Porque al hacerlo más rápido, tú completas el sistema. Yo sé que es complejo porque el potenciamiento de la educación fiscal implica desmunicipalización, carrera docente. Yo no estoy de acuerdo, no. O sea, el municipio... es agregar 8 niveles de burocracia más. No necesariamente estamos de acuerdo en eso. Salvo Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, Providencia, Viña, que le ponen a sus colegios, el resto de los municipios tienen deuda. Puente Alto, Ñuñoa, que también han tenido muy buenos desempeños. Sí, bueno, pero son 6, 7, 8 días de 345. No, bueno, pero es mucho más que hay eso. que desmunicipalizar, caer en una agencia regional a nivel intermedio, pero no quiero caer en el detalle. Es imprescindible políticamente apurar el fortalecimiento de la educación pública. Okay. Aunque queda la impresión de que los dineros que se van a colocar, que va a colocar el Estado, ¿no?, para ese diferencial que ponían los padres, el copago, muchos dicen, bueno, ¿y por qué parte importante de esos dineros no van a fortalecer la educación pública? Esa es la idea que se ha ido instalando comunicacionalmente. Pero mira el error. Yo lo conversé con el ministro Seguir en el programa el domingo en nuestro canal. Cuando tú reemplaces los 22 lucas con las 2 subvenciones nuevas de clase media y de gratuidad, son 22.000 pesos sumados, o 24. Cubres el 70% de la educación particular subvencionada con copago. Dejas afuera de 22 a 85, ese es un problema. Pero automáticamente esos 22.000 pesos que recibe el alumno de particular subvencionado por la eliminación del copago, lo recibe también el municipal. Y cuando el municipal recibe 22.000 pesos más, está aumentando la subvención general, que es de 60.000 pesos, en 1/3. Okay. O sea, hay un efecto indirecto. El tema de fondo es que como está planteada la reforma educacional, es un ataque directo a 1.200.000, la familia, perdón, me permite terminar, la familia de 1.200.000 estudiantes que estudian en colegios particulares subvencionados, ojo, con fines de lucro. Y no se ha puesto énfasis en lo que realmente debe importar. Si aquí lo que importa es la calidad, no importa, vuelvo a decir, si el gato es blanco o es negro, lo importante es que case ratones. Aquí tenemos que colocar el foco en los establecimientos que entregan calidad, da lo mismo el origen que tengan. Si entregan un servicio de calidad, ¿por qué los vamos a castigar? Ese es el tema central que yo lamentablemente lo veo alejado del debate y lo veo... Pero por supuesto que sí. Ahora, para ser justo, porque un argumento que no pusimos aquí del ministro es que él dice que sin afectar estos temas no se logra afectar sistémicamente tampoco la educación pública. Dicho todo esto, le agradecemos a Francisco Vidal, Antonio Jorber, muchísimas gracias, Marco Moreno, gracias a todos por haber venido. Después se quedan tomando un café, siguen discutiendo, ahora viene Matilde Burgos y después nos reencontramos a las 10 en CNN Prime, que está muy bien. Chao.